vamos a iniciar un breve coloquio con Tomás Conde, con Tomás Conde y Pedro Gómez Rivera. Tomás Conde, aparte de ser consejero y miembro del patronato de la Fundación Compromiso y Transparencia, pues ha sido director de sostenibilidad durante muchos años del BBV. Ahora es consultor independiente, especialista en sostenibilidad y una referencia en toda España en temas de reporting, de RSC y también de inclusión financiera. Y por otra parte, Pedro Gómez Rivera es responsable del departamento laboral de Belzud, abogado, ¿no? Yo quería comenzar preguntando a Tomás, ¿no? Que tú eres un experto en reporting de empresas y llevas siguiendo desde hace muchos años, primero en el BBV y ahora como consultor independiente, pues todo lo que es la información no financiera, financiera y no financiera de las instituciones. Me gustaría que nos dieses tu opinión sobre lo que ha supuesto la aprobación de la Ley sobre Información No Financiera y Diversidad. O sea, aparte de proporcionar más negocio a las Big Four, que eso está claro, me interesaría una opinión que incluya tanto las luces como las sombras de esta ley. Más en concreto, ¿qué ha supuesto para las empresas del IBEX 35 que ya estaban acostumbradas a este tipo de reporting a través de sus informes de responsabilidad corporativa o de sostenibilidad? ¿Realmente aporta alguna novedad más allá de determinar sobre qué contenidos debe informarse? A ver, nada. Oye, lo primero, muchas gracias, Javier, por todo, por la invitación. La verdad que es una delicia y el informe es fabuloso, lógicamente. Especialmente recomendable la carta. Tenéis que mirarlo, os va a encantar. A ver, respondiendo expresamente, la Ley 11, que se aprobó en diciembre de 2018 y con carácter retroactivo entró en vigor el 1 del 2018, ha sido una enorme ayuda en materia de divulgación de información relativa a información financiera y diversidad, incluido lo que estamos tratando hoy aquí. Ha habido, fue una enorme aportación muy positiva, por muchas críticas que tuviera. Fue una ley chapucera, falta la coma, cambia el sentido, en el tema fiscal es muy mejorable, ha habido muchas historietas y los grupos parlamentarios Podemos, PP, tal, fenomenal, pero que si la coma va arriba, despiste generalizado de algunas patronales, muy llamativo, pero ha sido muy positivo. Y estoy compartiendo el propio criterio del supervisor, por decirlo de alguna forma. Y luego veremos o mencionaremos algo sobre el informe de supervisión precisamente de la CNMV. Primero, muy positivo. Segundo, se criticaba que acababa con la materialidad. Eso no es cierto, todo lo contrario, mucho más fácil. Yo cojo, sigo la Ley 11, la sigo de pe a pa y tengo un estado de información no financiera muy potable. En tercer lugar, la gran importancia es que toda esta información que tradicionalmente se estaba compartiendo en los famosos informes de sostenibilidad, que no eran sino publireportajes, en su gran mayoría, seamos conscientes de ello, desde el momento en que las áreas de sostenibilidad, responsabilidad corporativa dependían de las áreas de comunicación y relaciones institucionales, pues teníamos un primer problema, ¿de acuerdo? Y no se estaban difundiendo, digamos, con el rigor necesario métricas, KPIs de gestión, sino métricas KPI que sí, que igual pudieran estar verificadas como tal, pero no estaban formuladas. Y por lo tanto, el gran acierto de esta ley, precisamente Ley 11, que es la transposición de una directiva que se hizo, ya sabéis, con 2 años, fue del 2014 al 2018, hubo 2 años. Por cierto, a fecha de hoy entra en vigor la Sustainable Finance Disclosure Regulation, hoy entra en vigor, fantástico en el mundo de gestión de activos. Y en 2 semanas vamos a tener una nueva Non-Financial Reporting Directive que va a modificar posiblemente todo esto. Igual va a requerir desarrollos reglamentarios posteriores. Por lo tanto, lo más importante, esta información tenía que estar formulada, las que estuviesen afectadas, formulada como el resto de la información, o sea, dentro del estado de información no financiera y del informe de gestión, y por lo tanto firmada por todos y cada uno de los consejeros. Y además, esta información tiene que estar verificada por tercera parte independiente. Estaba todo muy abierto, que quién, que sí, que no, pero este es el grandísimo acierto. Es decir, información que era hasta entonces información de quinta categoría pasa a ser información de primera categoría. Y ese es el gran acierto. Y entre esta información de primera categoría está también el tema de la edad, que ahora diremos. Pero las menciones que en la citada ley 11, se hace sobre la edad
es solamente en 7 ocasiones, 3 para referirse al Consejo de Administración y 4 para referirse a una simple estandarización de información que ahora comentaremos. Pero yo creo, repito, que ha sido un grandísimo acierto y un gran paso adelante. Y vamos a ver en los próximos días, porque el compromiso de la Comisión Europea cuando sometió a modificación la Non-Financial Reporting Directive, que fue en el mes de febrero, duró hasta el 11 de junio y se comprometieron, y últimamente están haciéndolo todo tarde, que el primer trimestre del 2021 tendríamos una nueva Non-Financial Reporting Directive, que por supuesto afectará. Así que, repito, muy positivo. Una pregunta, Tomás, que te ha referido precisamente a la parte de la Ley de Información No Financiera que se refiere al tema de edad y que exige ahora mismo publicar contenidos de información sobre empleo, modalidades de trabajo, despidos, remuneraciones, implantación de políticas, desconexión relativos a la edad y distribuida por edad. ¿Qué beneficios puede contar con esa nueva información? ¿Crees que a partir de ahora, por ejemplo, pues yo creo que eso abre una oportunidad, en mi opinión, abre una oportunidad para, con esos datos que antes las empresas no publicaban, pero que ahora pueden estar disponibles, pues efectivamente vamos a tener más información para saber si una empresa o no está discriminando de hecho, aunque no de derecho, ¿no? Y vamos a contar, entonces es el momento precisamente de entrar al análisis con más detalle, que antes no se podía, ¿no? O sea, ese es uno de los cambios yo creo que más importantes y que va a producir la ley, es contar con información que antes no contabas y poder saber si se produce o no se produce esa discriminación de hecho. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si bien es cierto que el espíritu de esta ley, desde luego que no era la diversidad de edad, era la diversidad sobre todo, y yo diría casi que exclusivamente de género, a la hora de cumplir con la citada ley y cuando en esos 4 apartados que has mencionado, distribución de empleos por sexo, modalidades de contrato por sexo, perdón, por edad, modalidades de contrato por edad, número de despidos por edad y remuneraciones medias por edad, esto requiere primero empezar a tener métricas que antes se tenían, pero que en ninguno de los casos se divulgaban, que todavía hoy cuesta y que a veces hay que recordar que, coño, que es la ley. Joder, no me digas que no te apetece ponerlo porque lo tienes que poner. Entonces, si no lo pones, pues luego estarás sujeto a una posible salvedad por parte del auditor financiero. Pero bueno, aquí repito, lo más importante es que toda esta información, por fin, el auditor financiero, ya sea en su modalidad de auditor o verificador, que Dios nos dirá la diferencia, lo lógico es que dentro de este modelo de integración global de toda la información, tengamos que en los procesos de auditoría y cuando yo como presidente de la Comisión de Auditoría hago la contratación pertinente de los auditores, les digo directamente el mismo paquete, digo, me haces auditoría y tú mismo me vas a hacer con el equipo que tú quieras la verificación de la información no financiera. Y vamos a ir viendo cómo con el tiempo solamente nos dirigiremos a un solo equipo, que es el de auditoría financiera. Pero bueno, repito, yo estoy muy satisfecho con cómo se ha ido desarrollando y yo creo que, como mencionaba antes, en el informe reciente de febrero sobre cuentas no consolidadas, informe del verificador de la CNMV, está diciendo, oye, que ha habido, dedica el 25% del informe a los estados de información no financiera, está diciendo que, oye, los temas han mejorado, que todavía queda recorrido de mejora y efectivamente está diciendo cosas pues interesantes como que también esto es una conciencia porque las ESAs, las agencias europeas de supervisión, que son las 3, recientemente le enviaron una carta a la propia comisión pública, gracias a Dios, diciendo que en esta nueva modificación, de cara a una mayor integración, desearían que de una forma obligada no se pudiese publicar información de lo que estamos hablando al margen, o sea, que no estuviese integrada en el informe de gestión, que se trata de gestión de la empresa y que no apareciese por ahí como un informe aislado sin ninguna correlación. Pero yo creo que, vuelvo a repetir, todo muy positivo. Bien es cierto que el tema de la edad no es la prioridad y me temo que no la va a ser ni tan siquiera en la inminente revisión, porque además el caso de España es un caso enormemente diferencial, no solamente por su elevadísimo desempleo, quizás hay una especie de compensación generacional entre un desempleo juvenil brutal, el mayor de la OCDE,
No lo sé. La cuestión es que quizás alguien puede aportar algo al respecto. Pero repito, desde la perspectiva de ley, gran acierto y efectivamente, si hemos mejorado en estos rankings, en gran medida es derivado de la obligación de la pertinente ley. Muchas gracias, Tomás. Se me olvidó comentaros que los que queráis hacer preguntas, por favor, ya veo que lo estáis haciendo muchos ya, hacerlo a través del chat para que nos dé tiempo, como tenemos poco tiempo, pues a seleccionarlas y coordinarlas, ¿no? Pedro, tú eres, igual que Tomás, lo es en el tema de información no financiera, pues tienes muchísima experiencia en el área laboral, cuentas con mucha experiencia en temas relacionados con la contratación de personal. Has participado en muchas negociaciones de convenios colectivos, reducción de plantillas, conoces bien a los sindicatos. O sea, me gustaría saber cuáles son las prácticas más habituales que utilizan las empresas para discriminar al colectivo senior, aunque sea de hecho, cuando tienen que tomar decisiones sobre contratación o reducción de plantillas, y qué papel suelen jugar los sindicatos, si es que juegan algún papel en este asunto. Muy bien. Buenos días a todos y muchas gracias, Javier, y a toda la Fundación por la invitación. Pues mira, en cuanto a las tres preguntas, voy a ir un poquito de mi opinión de menor a mayor. En el tema de la selección, nosotros normalmente los abogados no participamos mucho en el área de recursos humanos, pero sí que es verdad que en este sentido cualquier persona puede ver los anuncios de cualquiera de las páginas web, pues los antiguos periódicos, ¿no? de encuentro de trabajo, donde ya se da una práctica que es totalmente discriminatoria y está prohibida por la ley, que son estos anuncios donde se limitan las edades a los puestos de trabajo. Yo creo que esto se ha avanzado bastante y ahí donde se ha echado de menos durante mucho tiempo, porque la ley prevé y prohíbe la discriminación por razón de edad, no solo por razón de sexo, y esos artículos llevan ahí desde el año 80 casi en el estatuto. Entonces, el papel de la inspección de trabajo, yo creo, dentro de los planes de inspección de trabajo, de cara a esa entrada al empleo discriminatoria, es decir, esos anuncios que ya contienen sesgos discriminatorios, eso ya está previsto por la ley y es sancionable, además es una sanción muy grave. Entonces, en ese sentido, donde se echa menos, en mi opinión, es la inspección del propio gobierno y la inspección de trabajo para que evite esas prácticas o esos tipos de procesos de selección que ya de origen pues ya parecen discriminatorios. En el tema de convenios colectivos, pues es cierto que tanto empresas como sindicatos, pues tampoco el tema de la edad es un tema donde genere muchas cláusulas de negociación en los convenios. Cuando sí hay una libertad de negociación y la propia ley, el propio estatuto establece mecanismos para que se pudieran establecer mecanismos de preferencia, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones de reducciones de plantilla o algún tipo de protecciones adicionales, al igual que afortunadamente se está viendo con el tema de la igualdad de hombres y mujeres, que también lleva un camino bastante largo, pero se va avanzando. En este sentido, no existen esas armas legales, pero por parte de los sindicatos yo no he apreciado en ninguna negociación un especial interés, ¿no? en reforzar pues, este talento o estas personas mayores de ya, como decía María, de 50 años, donde estamos ya ahí casi muchos y no nos vemos para nada discapacitados, y donde yo creo que sí que se produce una discriminación de hechos. Yo no quiero entrar en voluntades o no, pero sí que sucede, que es en las reestructuraciones de plantilla. En las reestructuraciones de plantilla, los famosos despidos colectivos, y aquí quiero marcar una diferencia entre las grandes empresas, no solo las del IBEX 35, sino empresas con potencialidad financiera bastante grande, donde todos sabemos que se proponen las famosas prejubilaciones, que si uno se va a la Ley General de Seguridad Social no aparecen. El concepto prejubilación es algo que se da como consecuencia de grandes despidos en grandes empresas, donde de alguna manera, y esto sí que es la realidad, de alguna manera se fomenta, tanto por empresas como por sindicatos, quizás obligados, ¿no? Se fomenta esas prejubilaciones de una manera que, por mi experiencia, y esto es cierto, el coste de una prejubilación es muchísimo mayor al coste de un despido. Es decir, si una empresa tiene que despedir a una persona que pueda llevar 10, 15 años en una empresa y ya está en torno a los 57, 50 o 56 años, el coste de una prejubilación conlleva una serie de penalizaciones que ya prevé la ley.
como son las financiaciones de convenio especial de seguridad social hasta una determinada edad por parte de la empresa que lo asume, es decir, es un coste adicional al despido. Y en definitiva yo podría decir que casi muchas veces es el doble del triple de una indemnización. ¿Y el por qué se da esto? Es decir, ¿por qué una empresa, una gran compañía se gasta el triple de dinero cuando realmente parece ser que es un tema de coste, ¿no? De, bueno, es que esto me cuesta más, pues se están gastando muchísimo más dinero en las prejubilaciones. Entonces yo creo que ahí sí que se da una cierta discriminación en esos aspectos. Es decir, el papel de los sindicatos es intentar sacar todo el máximo dinero posible para esta gente que efectivamente se ven despedidos. No es mal papel, pero quizás se tendría que avanzar un poquito más en lo que se trataría de negociar es en protecciones de este tipo de colectivos, cuando por otro lado, y esto pues hablaremos ahora más adelante, por otro lado lo que se pretende por parte de los estados, en España en particular, es alargar la vida laboral. Y ya nos han subido a 67 años, aunque es decir, son políticas inconsistentes. Es decir, si uno quiere pues avanzar en que la vida laboral, por el propio mantenimiento del sistema, pues trabajemos más años, evidentemente tendrá que crear unas políticas de protección de esos, y es que es claro, de esos segmentos de edad, del talento senior que estamos hablando hoy, donde efectivamente en esos despidos colectivos es el primer perjudicado. Entonces, yo creo que ahí se tiene que avanzar muchísimo. Y luego quiero hacer otro pequeño apunte en este sentido, porque he hablado de las grandes compañías, ¿no?, que tienen esa potencia o ese músculo financiero para afrontar esos costes. Es decir, sin embargo, luego en las pymes estamos hablando que en España el 80-90% del tejido empresarial puede ser considerado pymes, así se establecen determinadas leyes. Y ahí, por ejemplo, pues cuando uno acomete un despido colectivo en una pyme, no hay dinero para eso. Entonces sí que es cierto que prácticas que se puedan dar es pues, sacar a ese tipo de personas de ERE, luego se les echará de otra manera o tal. Pero en definitiva yo creo que en el tema de las extinciones de contrato hay que avanzar muchísimo, porque ahí es donde sí que se ve una discriminación de hecho, de derecho, de que sucede en el mercado. Y de hecho los propios informes y los informes que vienes haciendo así se detecta. Y en la carta de presentación que hacéis del informe, ahí sois bastante clarificadores y yo creo que apoyo un poco lo que comentáis en este sentido. Es muy buena, si me permites un simple comentario. A mí me llama muchísimo la atención, aparte de lo que has comentado, cómo es posible, por ejemplo, que los propios reglamentos de los consejos se limite la edad a los 75 años o que tengas un consejero delegado octogenario dirigiendo estupendamente bien tu entidad financiera, y resulta que a ti con 50 años te manden a la calle. De una manera, o sea, obligada u obligada, ¿no? Aquí no hay ni prejubilación ni tal, esto es lo que hay. Machote, eso existe, eso es monstruoso, eso es una clarísima discriminación. Ahora bien, te cuestionas muy mucho si a la hora de litigar una denuncia no por sexismo, sino por una discriminación clara por edad puede prosperar. Cuando, o sea, aquí hay mucho, lo que hay que hacer es luchar para que esto cambie. No tiene ningún sentido que gente en sus plenas capacidades, mi caso, con 52 años salió un gran grupo que ganaba mucho dinero. Entonces, eso es una absoluta contradicción. Cuando estás en el momento cúspide de tu talento y de tu experiencia, claro, si a esto le sumas ya que eres expatriado ya, que habría que hacer otro informe, eso ya es la locura, porque al venir te crujen. Pero te quiero decir, esta situación es insostenible y ejercicios como el que estamos haciendo aquí hoy debemos de denunciar que esto no puede seguir manteniéndose, es unas contradicciones permanentes. O sea, de acuerdo, bueno, pues ese consejero tiene 74 años. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo 50. Oiga, ¿de qué estamos hablando aquí? Es una cosa tremenda, Pedro, con lo cual... Pues sí. Es la realidad. Yo creo que también es un tema cultural, es decir, está instaurado así. Es decir, yo creo que los grandes poderes de decisión, nada más que tiene uno que ver a cualquier de los grandes que se están haciendo, que se han hecho estos últimos años y los que vienen de las grandes compañías, si uno analiza, una de las principales o mayores cuestiones de la negociación es, bueno, ¿qué hacemos con los prejubilados? Es decir, son gente que tiene una edad que todavía le queda muchísimo por llegar a la edad de jubilación, que por otra parte la ley está, estamos, no sé si son 60, este año es un régimen transitorio, en el 2027 la edad de jubilación ordinaria será de 67 años. Hay una serie de medidas que han sacado de jubilación activa, de jubilación flexible, es decir, la ley está intentando, por el propio mantenimiento del sistema de la seguridad social, alargar la vida laboral. Es decir, oiga, mire usted, si usted está alargando la vida laboral y por otro lado
gente con 50 años, 50 y tantos, que le quedan 20 años de trabajo, ya están fuera del mercado, aquí hay que hacer algo. Es decir, yo creo que esto debería ser, aparte de las recomendaciones que hace Javier, que son fabulosas, una más, que esto debe ser un punto al orden del día de las juntas generales, porque esto afecta a los accionistas, por descontado. Pues es importante también, Tomás, saber que el 30% de las empresas del IBEX 35 modificó sus estatutos para ampliar el límite de edad de los miembros del Consejo y de su presidente, lógicamente, porque le tocaba al presidente, cumplía ya los 70 y a los 70 se encontraba en plenas condiciones. Pero una de las cosas que también comentábamos es que me gustaría saber, y que de alguna manera has apuntado ya en tu primera intervención, es decir, ¿qué medidas legales o cambios legislativos podrían impulsarse, en tu opinión, para evitar esa discriminación de hecho del colectivo senior o desincentivar la pérdida de talentos senior, ¿no? O sea, recientemente el ministro Escrivá anunció que se iba a penalizar la jubilación anticipada y aumentar los incentivos para que los trabajadores retrasasen su jubilación. ¿Qué te parecen este tipo de medidas y qué otras, en tu opinión, deberían impulsarse? A ver, en relación a este anuncio del ministro, yo creo que es consecuente, digamos, con la última reforma de la Ley General de Seguridad Social, que ya casi se pasan los años, que fue en el 2011, efectos 2013, pero en esta última reforma de la Seguridad Social, aparte de la famosa edad de jubilación, que todo el mundo conoce, que ya no eran 65, sino 67, lo que pasa es que la verdad que hay un régimen transitorio bastante complicado de entender. Ahora estamos, creo que son, en este 2021, la edad ordinaria ya está cerca de los 66 años, todavía no llega. Entonces, ¿por qué se hace eso? Es decir, esas medidas, ese cambio legislativo que se produce ya hace 10 años prácticamente, tiene una cuestión principal básica, es decir, es el mantenimiento del sistema de las seguridad sociales, es decir, la gente, hay un envejecimiento de la población, un mayor aumento de las pensiones y, pues bueno, pues el tema de la crisis económica cortó la migración y no hay cotizantes para mantener el sistema. Entonces, ¿qué se busca? Se busca alargar. Con esta nueva ley, que no es de ahora, se busca alargar la vida laboral de las personas. Es decir, además, dentro de esa reforma no solo se introduce el tema de aumentar la edad de jubilación, sino que se establecen una serie de medidas que facilitan o favorecen el trabajo, la compatibilidad del trabajo, incluso una vez jubilado, que esto es nuevo. Es decir, hay una serie, la verdad es que hay una serie de medidas que luego son tan complejas de estudiar que quizás una de ellas sería que esta jubilación activa, una jubilación demorada, es decir, que las personas puedan seguir trabajando y aumentando su porcentaje de pensión, que una persona que una vez ya jubilada pueda ejercer incluso a tiempo parcial trabajos. Esto ya está previsto y esto está previsto en la ley, poca gente lo conoce. O sea, por un lado, trate usted de simplificar, porque yo me he estado mirando un poquito para esta y la verdad es que son muy complicadas los accesos a esas jubilaciones. Entre la jubilación anticipada es totalmente consistente con ese mensaje. Es decir, hay dos tipos de jubilaciones anticipadas, que una es la voluntaria y otra es, digamos, la que ya una involuntaria, que deviene pues precisamente de despidos colectivos, etcétera. Y luego la voluntaria, lo que ya sí se ha hecho es reducirla, es decir, antes te podías jubilar hace 4 años antes, ahora solo son 2 años. Tienes que tener una serie de años de cotización y lo que pretenden es que incluso aquel que acceda a esa voluntaria pues pierda más porcentaje de pensión. Yo creo que eso es una medida que es consistente con el mensaje de decir tenemos que trabajar más. Es decir, en ese sentido no me parece mal ese anuncio. Ahora, usted está tocando solo una pata, vuelvo a insistir. Es decir, por otro lado, está habiendo un río de gente con 50 y tantos años que cualquier multinacional o cualquier empresa en definitiva, esto es un tema ya no de empresas, sino un tema cultural en el mercado, que por lo que sea las empresas consideran que el talento serio no es necesario y hay que mandarlo a la calle en cuanto se pueda porque tiene un mayor coste. Cosa curiosa cuando el despido te vale más. Pero bueno, es un tema y ahí es donde el gobierno, es decir, tendrá que decir, bueno, yo quiero que la gente trabaje porque si no el propio sistema no funciona, pero tendrán que adoptar una serie de medidas pues en la línea, por ejemplo, de lo que se ha hecho con el plan de igualdad de género, de hombres y mujeres. Es decir, la ley de igualdad, quiero poner una pequeña referencia, pero es del 2007 la ley orgánica de igualdad.
se ha publicado la obligación de los planes de igualdad, donde ya de verdad se ha metido un poquito ya esa fuerza de que no solo afecta a las grandes empresas, sino a empresas mayores de 50 años en un Real Decreto del año pasado. Es decir, que estamos ya casi en 10, 12 años para que avance esa verdadera o esos mecanismos legales de igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que en la misma línea de los planes de igualdad, de los registros salariales, estas leyes que han sacado solo contemplan un poquito como el estudio que estábamos analizando. Es decir, bueno, mire usted, voy a ver la brecha salarial entre hombres y mujeres, las categorías. ¿Por qué no avanzamos con esa herramienta que ya existe en la ley y se hace que esos planes de igualdad también incluyan referencias o obligaciones con respecto a la edad, por ejemplo? Es decir, esto que se ha avanzado, que ha tardado tantos años en el plan de igualdad de género, pues también se puede, y además ya tenemos la herramienta de avanzar y que se obliga a las empresas también a establecer esa información y esos planes de igualdad no solo entre hombres y mujeres, sino también por el rango de edad, que vemos que es un problema. Por ahí se puede avanzar. También, dado la época de crisis y que si de verdad van a venir millones de recuperación económica por parte de la Unión Europea, una de las cosas que me parece muy necesaria es que, dado que la empresa por sí no sale de ellos y como vemos lo que se produce son, bueno, pues una sangría de talento, pues vamos a volver a un contrato que ya existía hace 20 años, que era un contrato bonificado para siempre para mayores de cierta edad. Yo me acuerdo que aquel funcionó muy bien, de mayores de 45 años. Es decir, bueno, vamos a intentar también ayudar a las empresas, ¿no?, por parte del gobierno, de que, bueno, si al final a partir de una determinada edad un cotizante, un trabajador, pues de alguna manera tengo alguna bonificación o algún beneficio, pues sí que es posible que mucho talento pueda salir del paro donde está, que es precisamente con 50 y tantos años ya muchas veces está condenada la gente a ya no tener trabajo cuando tiene un talento muy grande que ha ayudado a empresas a crecer, como comentaba Tomás, y entonces, bueno, de alguna manera sí se pueden hacer planes de activación o planes de bonificaciones que siempre ha habido. Ahora llevamos unos años que no haya prácticamente ninguna bonificación en la Seguridad Social en cuotas, pero volvamos a lo mejor a esos escenarios de bonificaciones para sacar gente o para mantener gente que tiene trabajo, sacar gente del paro, y también avancemos en esas normativa en la línea, yo propongo en la línea de lo que se está haciendo y se ha hecho con los planes de igualdad, los registros salariales que se publicaron el año pasado, pero que afectan un poquito, tenían un objetivo único prácticamente, que es hombres-mujeres. Es decir, bueno, ¿por qué no avanzamos con esas herramientas que ya tenemos si incluimos también esas medidas que puedan proteger a los mayores de 55 años? Ahora mismo os puedo comentar, es decir, en el Estatuto de los Trabajadores la única protección que existe, aparte de la prohibición de discriminación, que os comenté que eso existe siempre, es decir, eso está ahí. Otra cosa es desarrollarlo. En el artículo 14 de la Constitución está prohibida la discriminación desde el año 75, entonces 78, hay que fomentar lo que ya está en la ley y con políticas activas, con dinero y con medios, que es como se consigue al final los cambios sociales. Es decir, el papel mojado ahí se queda. Entonces yo creo que sí que hay campo para avanzar en esto. Es decir, muchas gracias. Nos quedan apenas 5 o 6 minutos y he seleccionado aquí dos o tres preguntas que voy a formular. Os la formulo a los dos, incluido también José Miguel, si tú quieres participar en alguna, y con esto daríamos cierre para cumplir el plan previsto. Pero una me ha llegado también a través del WhatsApp, otras están ahí en el chat, pero me parece muy interesante esta noticia que ha aparecido precisamente ayer y antes de ayer. El Corte Inglés se excluye a los mayores de 50 años de su plan de ajuste laboral. O sea, me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre esta noticia. Es la primera vez que una empresa, que yo por lo menos tenga constancia de estas dimensiones, decide excluir de su ajuste a los mayores de 50 porque considera que son los que más dificultad van a tener a la hora de encontrar trabajo. O sea, me parece que es una buena noticia. Otra vez, los motivos pueden ser variados, pero nos gustaría conocer su opinión. La segunda pregunta que hay aquí: ¿en qué medida el informe
José Miguel, la puedes contestar tú si quieres. ¿En qué medida el informe que nosotros hemos realizado, que se ha centrado en las empresas del IBEX 35, podría extenderse a las empresas públicas? Y luego la tercera pregunta también era cómo conciliar el tema del gran paro juvenil, lo ha apuntado Tomás, con el tema de la retención del talento senior. O sea, si queréis, os la formulo a los tres y con esto daríamos por cerrado, le daría la palabra a María para que cerrase el evento y la jornada. Como pues, queráis. Si queréis el tema del Corte Inglés, Tomás, que va para los dos, tú que eres más senior que yo, te dejo la palabra, luego opino yo. Bueno, a ver, yo cuando vi esta noticia me encantó, porque por primera vez se puso en un titular la blasfemia de más de 50 vinculado. Entonces yo lo leí desde una perspectiva absolutamente, digo, qué bien, esto está empezando a cambiar. Luego pensé en las maldades de los gabinetes de comunicación en sentido reputacional. Y en tercer caso pensé en las implicaciones de coste. Y es decir, al final han intentado hacer, y yo creo, con todo el respeto lo digo, pero una que se me pasó, digamos, el calentón de la ilusión, pensé que en el fondo han anunciado una medida que es dura y que es decir, los costes posiblemente a atacar el colectivo de mayores de 50 es tan elevado que han decidido dejarlo al margen de esta regulación y por lo tanto aprovechan para, digamos, hacer la noticia positiva desde la perspectiva puramente reputacional. Esa es mi modesta perspectiva después de haber transicionado, como os he dicho, del punto 1 al punto 3. Pero vamos, yo no sé, Pedro, tú lo sabrás mucho mejor porque conoces la legislación laboral como experto que eres. Tú dirás. Sí, era un poquito en la línea. A ver, lo primero, para mí valorar la noticia es positiva porque siempre tiene que haber un cambio, una chispa, algo que empiece a cambiar. Si una de nuestras grandes empresas, que todo el mundo conoce y además se hace público, opera de esta manera, de alguna manera, tenemos que ver lo positivo, sí, de verdad. Es decir, luego otra cosa es lo que haya detrás de la decisión, pero para mí esto es nuevo, es decir, que sobre todo en una gran empresa. Es decir, yo os puedo decir por mi experiencia que en las pequeñas empresas, efectivamente, muchas negociaciones es una medida que nosotros planteamos, pero porque es que la empresa está muy mal. Entonces, si queremos además echar a esa gente, no hay dinero. Entonces, muchas veces sí que efectivamente tiene esa motivación económica, oye, pero al final es positivo, es decir, porque en definitiva un coste de una prejubilación, como sabemos, es que es muchísimo más dinero que un despido. Entonces, si la situación económica de esta empresa u otra, pues sí que se valoran esas cosas antes de acometer una negociación. Es decir, tenemos que saber, uno no va a una tienda a comprar si sabe el dinero que tiene. Entonces, no sé si será esa motivación económica. Desde un punto de vista, yo también comparto de que probablemente pueda ser esto, es decir, que quizás los elevados costes hagan este planteamiento de negociación, pero en cualquier caso, a mí me parece positivo porque nadie lo había hecho. Es decir, entonces, quizás esto es algo que siempre empieza alguien. Entonces, hombre, que ya desde este punto de vista se enfoque una negociación de una gran empresa que sea noticia y que de alguna manera pueda repensar en los consejos de administración de gente tan mayor, como hemos dicho, el hecho de que probablemente no solo es la solución echar a la gente más mayor de la empresa porque pueda tener más antigüedad, es que tampoco creo que el mercado de ahora sea el de hace 30 años. Es decir, creo una reflexión, ¿no? Es decir, ahora mismo, lamentablemente, la sociedad en la que vivimos no es la de nuestros padres, donde entraban y prácticamente hacían su carrera laboral en una compañía, ¿no? En una empresa. Eso se acabó. Eso se acabó. El hecho de que yo tenga una persona de 55 años en mi plantilla no significa que tengo 30 años de antigüedad y me cuesta mucha antigüedad y muchas cosas. En los convenios las antigüedades prácticamente han desaparecido. Yo creo que es un tema cultural que está ahí enraizado en ciertos consejos de administración o en la mayoría, que quizás esta noticia del Corte Inglés haga replantearse a estas grandes compañías sus estrategias a las reducciones de plantilla, con lo cual mi opinión es muy positiva en este sentido. José Miguel, ¿tú qué opinas? José Miguel. Sí, no. Yo, sobre todo lo que decís, la noticia, la primera vez que vemos un titular de esas características, pues puede ser un punto de arranque. Yo creo que es lo más importante de esa noticia. Es la primera vez que hemos visto una cosa así
Y luego, otra cosa que no hemos hablado antes es la proliferación, es decir, hay muchísimo debate sobre el tema. No habrá muchos resultados, pero hay un enorme debate sobre el tema del talento senior. Hay multitud de informes, desde que acabamos en nuestro informe, nuestra tercera edición en el informe, hasta ahora, han salido otro montón de informes. Es un tema que está en el ojo del huracán, es un debate permanente. Eso está. Entonces, si a ese caldo de cultivo añades noticias como esas, pues yo creo que puede ser positivo. Por contestar a la pregunta del informe sobre las empresas públicas, evidentemente se puede hacer. Es un informe probablemente ligeramente distinto y ahí veo yo dos connotaciones diferentes. Probablemente el recorrido de las personas dentro de la empresa pública sea más dilatado hasta el final, hasta la auténticamente jubilación. Y segundo, ahí no sé si es posible encontrar suficiente información pública para poder hacer ese tipo de informes. La riqueza que tiene una memoria de una compañía, porque son 200, 300 páginas llenas de datos, yo no sé si eso tiene un equivalente, habría que verlo. Se puede hacer, pero tiene su complejidad también. Muchas gracias, José Miguel. Pues nada, muchísimas gracias a todos por Tomás, José Miguel, Pedro, los participantes. Y ya sin más, porque ya cumplimos el horario, cedo la palabra a María López Escorial, presidenta de la Fundación Compromiso y Transparencia, para que cierre esta jornada. Gracias, María. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta interesantísima conversación y la verdad la alta participación que hemos tenido. Hemos estado más de 70 y tantas personas hablando sobre cómo mejorar la gestión del talento de los más de 50 años que es clave para nuestra sociedad. Me gustaría también dar las gracias a la Fundación Knowledge It Will Be y muy particularmente a José Miguel Roca, que es realmente el verdadero artífice de este informe. También a Generación Sabia y a Gloria Ayuste por la ayuda en la difusión y por el esfuerzo pionero que vienen haciendo en este campo y cuyos resultados hemos podido ver. Hay un comentario por ahí de una persona que a lo mejor no le ha resultado personalmente tan relevante, pero la verdad es que tener esta plataforma de Generación Sabia y este programa y que pueda replicarse es clave para esta gestión. Y también a Pedro Gómez Rivera y Tomás Conde por querer compartir con nosotros este espacio, esta presentación y su rica experiencia. Y gracias a todos por vuestra asistencia y apoyo. Y bueno, ahora me toca la parte que menos me gusta de mi trabajo, pero que va en el cargo y que es pedir. Es pediros que os unáis a nosotros apoyando nuestra misión. Las actividades de nuestra fundación no podrían llevarse a cabo sin la colaboración de personas como vosotros que realmente creen en la necesidad de contar con instituciones transparentes, responsables y bien gobernadas. Y poner encima de la mesa todos estos temas que de otra manera, pues no se como ha dicho Tomás, empiezan a ponerse en la Ley 11, pero están muy ocultas. Realmente si no los ponemos encima de la mesa no se estarían gestionando. Por eso me gustaría animaros para que en la medida que podáis os hagáis amigos de la Fundación. Una campaña que hemos lanzado pues, este año porque realmente creemos que la sociedad civil tiene un papel clave en algunas de las causas que están menos visibles como las causas del hambre o la pobreza, pero que realmente son determinantes para el desarrollo de sociedades más equitativas y más justas. Tenéis el link en la pantalla, bueno, pues para ayudarnos a ampliar el alcance de nuestras actividades. Hay muchísimas actividades que nos gustaría abordar, muchas instituciones y prácticas que necesitan ser más transparentes y temas que necesitan situarse en la agenda de los dirigentes y responsables. Y para eso necesitamos vuestra ayuda. Los informes como el de Talento Senior, pero todos los que realizamos, no podemos financiarlos de otra manera más que a través de las campañas, sobre todo para garantizar nuestra independencia, que es un valor clave a la hora de ser creíbles y de ser efectivos en el impulso de estos informes.